Buenos días a todos, todas. Mi nombre es Adriana Scaletti, soy la subdirectora del Instituto Ribagüero y quiero darles la bienvenida en nombre del Instituto entonces a este evento. En el marco del programa de investigadores de la Biblioteca del Instituto, les presentamos hoy día la conferencia titulada El Mercado Central de Lima, Historia, Arquitectura y Transformaciones en tiempo de crisis sanitarias. Quiero aprovechar para resaltar el esfuerzo del Instituto Ribagüero y su biblioteca, así como todo nuestro equipo, en gestionar este evento en medios digitales en medio del estado de emergencia en que todavía nos encontramos. Antes de iniciar, algunas indicaciones que todos y todos ya recibieron en su correo, pero que nunca está de más resaltar. La primera, por favor, que coincida el nombre con el que aparecen en la sala Zoom para poder darles el pase a los listas de inscritos tranquilamente. Es necesario que durante la conferencia se mantengan con el micrófono apagado para evitar interrupciones. Y además, comentarles que durante las conferencias pueden ya ir realizando algunas preguntas por medio del chat para poder responderlas al final en el momento oportuno con nuestros conferencistas. Tras estos anuncios, paso a presentarles a nuestros expositores del día de hoy. En primer lugar, vamos a tener a Marco Antonio Capistrán Núñez, que es egresado de la Maestría de Historia de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es licenciado en Educación con la especialidad de Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con 30 años dedicados a la investigación sobre la historia de Lima. Y es autor del libro Pinceladas Limeñas y de la sección Pinceladas Limeñas en el Comercio, publicada entre el año 1989 y el 2004. Además tenemos a mi colega Fiorella Tolentino, que es arquitecta por la Pontificia Universidad Católica del Perú y que ha participado en varios proyectos de investigación con el Grupo Patrimonio Arquitectónico PUC. Ella recibió su licenciatura precisamente con una tesis sobre el nuevo mercado central de Lima. Es autora del blog Mercado Central de Lima y difunde su archivo documental y visual en este blog respecto a todos los temas que tienen que ver con el mercado. Actualmente ella reside en Ginebra, Suiza, así que para ellas buenas tardes y para el resto de todos nosotros muy buenos días. Entonces, sin más, pasamos a empezar y nuestro primer ponente va a ser entonces Marco Antonio Capistrán. Por favor, Marco Antonio. Bueno, buenos días a todos. Ante todo, gracias por la asistencia a esta conferencia. Les agradezco mucho su presencia y justamente vamos a hablar hoy día del primer mercado de Lima, el mercado central, antiguamente llamado Mercado de la Concepción, que su construcción fue una renovación total en lo que se refiere a venta de productos alimenticios en la ciudad y también una total transformación en lo que se refiere a lo que es el desarrollo de una zona de la ciudad que estaba totalmente paralizada. Entonces vamos a ver hoy día cómo se transformó este mercado y esta zona de Lima y cómo cambió la vida de los habitantes de la ciudad con este nuevo mercado pues, que no existió por muchos años. Entonces vamos a empezar. Mercado de Lima, Mercado Central de Lima, evolución histórica, que es el tema que me corresponde a mí. Después veremos ya la historia del mercado actual. Bien, entonces empezamos. Primero, Lima, aunque parezca increíble, durante toda la época virreinal no tuvo un mercado. Lima, en los 300 años que fue virreinato, no tuvo un lugar específico para venta de productos. Este lugar fue variando a través de los años. El primer lugar, el primer espacio urbano que fue usado como venta de abastos, venta de productos alimenticios, fue la Plaza Mayor de Lima. Este gráfico que vemos aquí, vemos la Plaza Mayor en el siglo XVI y nos muestra la plaza con la catedral que nosotros conocemos. Vemos ahí la plaza con un gran pampón, que es como fue la plaza mayormente en toda la época virreinal, y la pileta central, la pileta del siglo XVI, del siglo XVII. Y vemos si podemos ver en la pantalla, en la parte inferior derecha, donde están las escaleras de la catedral, hay unas pequeñas tiendas. Esas tiendas eran llamadas las covachuelas de la catedral. Fueron unas tiendas en las cuales se vendían productos de todo tipo, y que junto con las tiendas que se encontraban en la puerta del Palacio de los Virreyes, actual Palacio de Gobierno, donde habían también tiendas, esta era la zona donde se vendían los productos alimenticios, ¿no? Entonces, en las covachuelas de la catedral y en las tiendas que estaban frente al Palacio de los Virreyes, era el principal centro de venta de productos. Esto en verdad causaba gran impresión a los viajeros, a los que venían de otros lugares. A los residentes de Lima ya era una costumbre verlo así, ¿no? Pero a los viajeros les causaba gran impacto ver la plaza mayor de la ciudad llena de vendedores ambulantes, ¿no? Y que no haya un espacio determinado para la venta de productos y que estos se vendan en la plaza principal de la ciudad. Con el tiempo estas covachuelas van a ser criticadas pues, por la población
y se va a trasladar estas tiendas a otro espacio, urbano. Entonces, el primer espacio cuando se tuvo la venta de productos fue la Plaza Mayor, en las escaleras de la Catedral de Lima y en la fachada del Palacio de los Virreyes. Aunque en el caso del Palacio de los Virreyes, la venta de productos va a seguir todo el virreinato, incluso hasta la República, hasta después de la guerra con Chile, inclusive. El siguiente espacio se decidió después trasladar la venta de productos alimenticios a lo que ahora conocemos como el atrio de San Francisco, ¿no? Este atrio, que acá vemos una fotografía del siglo XIX, nos presenta pues este muro que separaba lo que es el atrio de la iglesia con esta pequeña plazuela, donde de ahí donde de ahí estaba el mercado, ¿no? Justamente esto de decir mercado, o uno decía antes plaza, no vamos a hacer la plaza, por ejemplo, ¿no? Porque justamente viene eso, porque uno iba a comprar los productos a la plaza pública, ¿no? Entonces, hasta ahora inclusive las personas mayores dicen vamos a hacer la plaza, justamente porque eso viene de la época de la época virreinal, ¿no? Esta costumbre de decir vamos a la plaza. Entonces, este fue el segundo punto de venta de productos. Los primeros fue la Catedral de Lima, la Plaza Mayor, y el segundo fue el atrio de San Francisco. También siempre fue una molestia realmente esto, porque siempre se hablaba de desorden, suciedad, que los productos no estaban muy bien, no estaban en un espacio adecuado para la venta, que los ambulantes cuando se iban dejaban todo sucio, o que no había el agua para poder limpiar los productos. O sea, siempre se hablaba de desorden en estas zonas. Entonces, se buscaba otro lugar mejor. Entonces, y al final, casi los cambios eran de lugar, pero las situaciones eran las mismas. Entonces, el tercer lugar, que donde en la época virreinal se vendió productos, fue la plazuela de la Inquisición, ¿no? O también la plazuela de la Inquisición. Esta fotografía nos la muestra con el monumento a Simón Bolívar, bueno, pero es una foto republicana, pero imaginémonos sin el monumento, ¿no? Este gran espacio plano, al fondo se ve la Iglesia de la Caridad, también con el Hospital de la Caridad, que era un hospital para mujeres españolas. En esta gran explanada, donde al lado derecho, que no sale en la fotografía, se ve la Inquisición, se vendían los productos alimenticios, ¿no? Entonces fue el tercer espacio urbano usado como mercado, ¿no? Entonces, como vos ves hasta ahorita, solamente se usan espacios para mercado, pero no hay un ambiente especial construido para mercado. Y sí, los problemas continuaban, ¿no? La suciedad, el desorden, la falta de higiene, ¿no? Que era siempre motivo de crítica. El cuarto lugar, que ya va a estar en las postrimerías de la época virreinal e incluso en etapas republicanas, va a ser el antiguo colegio de Santo Tomás. Vamos a ver la imagen. Aquí está, este local que se encuentra ubicado en Girón Andahuaylas, a la espalda del Congreso, entre el Congreso y el actual Mercado Central, en Girón Andahuaylas, que hasta hace poco fue el local del UGEL número 3, este antiguo colegio de Santo Tomás, dentro del espacio donde se encuentra este claustro circular, uno de los únicos de América, ahí fue usado como mercado, ¿no? Quizás fue el primer espacio cerrado en toda la historia de Lima donde se vendieron productos. Pero igual se hablaba de desorden, se hablaba de ambulantes que estaban afuera y del local y suciedad. Siempre se habló de esto. Entonces, con este mercado provisional, pero ya dentro de un espacio cerrado, entramos a la época republicana. La época republicana, inicio de la República, como todos sabemos, es una etapa convulsionada pues, por los cambios políticos y sociales que va a haber, ¿no? La independencia, después las luchas por el poder, hasta que llega la segunda mitad del siglo XIX, cuando llega el presidente Ramón Castilla, y también en ese mismo momento comienza el apogeo económico del guano. Entonces se confluyen dos cosas justamente. Un presidente como Castilla, que tiene cierta tendencia a realizar obras públicas que mejoren la vida o el desarrollo de la ciudad, y hay los medios económicos para hacerlo. Entonces, ahí surgen una serie de obras públicas que va a hacer Castilla, entre ellas el primer mercado de la ciudad. Muy bien, entonces hemos visto los 4 ambientes que se usaron en la época virreinal, y este último, que fue entre la época virreinal y republicana, ¿no? Muy bien, acá tenemos el comentario de un viajero, Jonan Echudi, que estuvo por Lima a comienzos del siglo XIX y que fue testigo del mercado de la Inquisición, ¿no? Acá está, justamente. Entonces, él fue un naturalista, lingüista, explorador suizo,
Llegó al Perú año 1838, estuvo acá 5 años, perdón, y explorando lo que era el Perú, y él llegó a conocer el mercado de la Inquisición, y es un pequeño comentario que lo vemos, ¿no? Dijo, en la actualidad el mercado, dijo él en sus escritos de viajero, se encuentra en la plazuela de la Inquisición. Justamente él llegó a ver el penúltimo mercado el penúltimo mercado. A lo largo de las acequias están las vendedoras de pescado y salchichas. O sea, justamente al lado de la acequia, que era el agua, prácticamente el lado, casi el agua de desagüe de la ciudad, estaban los vendedores ambulantes. Al centro de la plaza se ofrece gran cantidad de verduras. Frente al edificio de la Inquisición están los puestos de carniceros. En el mercado hay muchas aves, en especial gallinas y pavos. El más importante de los mercados menores es el de la plazuela de San Agustín. El mercado de flores sigue instalado en la Plaza Mayor, entre las alquerías del portal de botoneros. Entonces acá nos cuenta 3 cosas importantes. Que en la Plaza Mayor se siguen vendiendo cosas, sí, claro, se sigue vendiendo, pero ahora se venden flores solamente. Que hay otros espacios de venta de mercados menores, sí, y que uno de ellos es la plazuela de San Agustín. Y que en este mercado, ¿no?, está distribuida la venta de productos en el espacio de la plaza, y que se venden los productos prácticamente al medio de la acequia, ¿no? Entonces esa visión nos da este visitante extranjero de lo que vio en Lima en 1838. Otro visitante extranjero es Johann Ruyenders, justamente, quien es alemán y también visitó Lima y estuvo acá 3 años. Como acá señalamos en la imagen, el artista alemán visitó nuestro país entre diciembre de 1842 y julio de 1844. Él justamente va a aprovechar esa estadía en Lima para pintar, va a pintar pues a tapadas, va a pintar paisajes urbanos, los mercados, va a pintar los balnearios, las fiestas, y también la miseria de Lima, la pobreza que había en Lima en esa época, y también a la gente más rica de la sociedad de esa época. Y también las tardes de toros, ¿no? Pues también tenemos uno de sus dibujos, una de sus acuarelas, a un grupo de tapadas que está ubicada en la antigua Alameda de Hacho, ya desaparecida, esta Alameda que se encontraba al lado de la Alameda de Hacho, entre lo que ahora sería el río Rímac y la Plaza de Toros, había esa Alameda de Hacho, que iba desde ahorita, para ubicarnos un poco, de lo que sería la Municipalidad del Rímac hasta la entrada de San Juan de Lurigancho, hasta Zárate. Ese gran espacio lo ocupado por una Alameda, la Alameda de Hacho, Alameda Nueva, y era el lugar donde las tapadas iban a pasear, ¿no?, a la orilla del río. Justamente Ruyenders aprovecha eso para hacer esta pintura que vemos en la imagen ahí. Pero Ruyenders nos deja un gráfico muy importante. Nos deja justamente esta imagen. La imagen del mercado de la Inquisición. Y en esta pintura, esta acuarela importantísima, nos podemos ver ya gráficamente cómo era el mercado de la Inquisición, ¿no? Vemos al fondo la iglesia de la Caridad, a la derecha la capilla de San Pedro Mártir, la capilla que era la capilla de la Inquisición en esos años que todavía existía, y vemos este mercado donde confluye todo tipo de personas. Toda la sociedad limeña se junta en este mercado. O sea, que este mercado era un lugar de integración, un lugar donde la población se integraba, se unía, donde compartía. Porque si vemos en el dibujo, vemos a la izquierda un sacerdote, unas tapadas, unos señores bien vestidos con sombrero, vemos ahí a los ambulantes, vemos ahí unos niños, vemos ahí o sea, si uno ve el dibujo bien, ve personas de toda clase social justamente. Entonces, nos muestra que el mercado era un lugar justamente, un lugar de confluencia social, ¿no? Entonces, estos 2 viajeros nos han dejado un comentario de cómo era el mercado distribuido y una imagen de la acuarela que nos muestra cómo era realmente este mercado, ¿no? Perfecto. Muy bien, entonces hemos visto la etapa antes del mercado, cuando no había mercado en Lima, la etapa virreinal y inicios de la República. Vamos a ver ahora cuando empieza ya a formarse la idea de hacer un mercado público. Y justamente es Ramón Castilla, como ya lo comentamos, el que va a tener esta propuesta. Castilla realmente es una persona de su tiempo, ¿no? Ya se pedían cambios, la ciudad necesitaba cambios y obras necesarias, fundamentales, ¿no? Por ejemplo, él va a construir la penitenciaría de Lima, va a construir el ferrocarril Lima-Callao, y va a construir el mercado. Obras que eran ya necesarias desde hace mucho tiempo antes, y se hablaban de mucho tiempo antes ya construirlas, pero no había ni la tranquilidad política, ni el dinero necesario para hacerlo. Con Castilla es la etapa de estabilidad política, ya los caudillos se detienen, el caudillismo se detiene, ya no hay una pelea por el poder, por lo menos Castilla logra detener eso.
y comienza y el apogeo del guano, y él tiene los ingresos necesarios para poder hacer las obras públicas que se requerían. Entonces ahí están los datos básicos de Castilla: militar, estadista y político presidente del Perú en 2 periodos, de 1845 a 1851, y el año 55 a año 62, ¿no? Son los 2 gobiernos que tuvo Castilla. Como dice ahí, emprendió diversas obras públicas en el país, apoyado en los ingresos por la venta del guano, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que se pedía hace tiempo, las obras que se necesitaban en el Estado, Castilla las va a hacer. Y vamos a hablar justamente del mercado central. Ya, el origen del mercado. La construcción de este mercado trajo controversia. ¿Por qué? Porque justamente este mercado, la decisión de hacerlo trajo una controversia. Pero no por la decisión de hacerlo, sino por dónde lo iba a hacer. Porque para agenciarse del terreno, el gobierno del presidente Aarón Castilla expropió parte del convento de la Concepción. Este convento, que era uno de los más antiguos de Lima, y también uno de los que en la época virreinal fue uno de los más, con más influencia tuvo este mercado, este convento, poderosísimo convento de la época virreinal. Castilla se decidió expropiar la mitad del convento para ahí construir el mercado central de Lima. ¿Cómo fueron las primeras medidas, no? La obra se inició con el decreto supremo del 19 de noviembre de 1846, que fue emitido por el ministro de Relaciones Exteriores, Justicia y Negocios Eclesiásticos, que era el cargo que en esa época existía, José Gregorio Pasoldán, quien era la mano derecha y primer ministro del presidente Ramón Castilla. Y él da este decreto en el cual se determina expropiar la mitad del convento de la Concepción para bien público y construir ahí el mercado central. Acá tenemos un mapa, justamente. Si vemos en este mapa, en este plano de Lima, el convento de Concepción abarcaba 2 manzanas. Es más, estaban esas 2 manzanas unidas y cerraban una calle, como lo vemos ahí en el mapa, ¿no? Entonces, su extensión era muy grande y estaba y los tiempos habían cambiado, como dice aquí abajo, ¿no? El decreto establecía construir un nuevo mercado en el terreno enmarcado, vamos a señalar aquí, para darnos una idea, donde está el Pulsor, esto sería la avenida Abancay, ¿no? Entonces lo que se planteaba era, la calle Capón, donde está el Pulsor, la calle Capón, es encerrar la zona donde está la calle Capón, la antigua calle de Albaquitas, que es la que está aquí, actualmente Girón Andahuaylas, y la calle Presa, que actualmente es Girón Guayaga. En esos 3 girones, cercar la zona y hacer una calle nueva que separe las 2 manzanas, y este cuadrado pasar a ser el nuevo mercado central. Esta calle que era, según lo que se hablaba en la época, obstruía el paso y impedía la comunicación entre estos 2 barrios, el barrio de calle Puno, perdón, y la calle Pileta de Santa Rosa. Entonces, de esta manera se obtendría el terreno para el mercado y se facilitaría la comunicación entre los barrios de Lima, justamente. Entonces, esta doble manzana iba a ser partida. Esto fue lo que estableció el decreto. Pero este convento tenía dueño. Las madres, las religiosas del convento, al enterarse, no aceptaron. Y protestaron inmediatamente por la intención del gobierno de quitarles parte del terreno. Entonces, vamos a ver aquí. ¿Cuáles fueron los argumentos del gobierno para expropiar la mitad del convento de la Concepción? ¿No? Uno de los argumentos para quitar el convento fue justamente, primero dice ahí, ¿no? La poca cantidad de religiosas. Es cierto, la cantidad de religiosas había reducido considerablemente, o sea, el terreno era muy grande para la cantidad de religiosas que existían. El terreno a expropiar, la zona que se quería expropiar era la huerta del convento, o sea, no había una construcción establecida, era la huerta, o sea, no había mucho que demoler ahí, ni mucho que las madres quisieran conservar. Y aparte se argumentó que las madres habían agarrado la calle en forma ilegal, ¿no? Que el convento había estado separado las 2 manzanas y que las madres habían cerrado la manzana en una forma ilegal. Y por eso uno de los asuntos del gobierno era recuperar la calle. Si hacemos un repaso rápido sobre los mapas de Lima que tenemos aquí, tenemos un mapa de 1613. Si vemos aquí en este mapa, en 1613, acá está el río Rímac, vemos que aquí la manzana del convento de la Concepción ya estaba y era doble, con las calles cerradas, justamente en 1613. El convento de la Concepción, por si acaso, fue inaugurado en 1549. Entonces estamos hablando solamente de unos 14 años después de que el convento había sido creado. Ya tenía 2 manzanas aquí, lo podemos ver en el mapa de 1613. Si vemos un mapa de 1682, igualmente, acá está el río Rímac, y nos guiamos aquí, también acá están las 2 manzanas unidas, ¿ya? Si seguimos aquí en el mapa de 1685,
nos guiamos por acá, el río Rímac, igualito, acá vemos las dos manzanas unidas. Y si vemos un mapa de 1616, 1716, justamente también acá vemos las manzanas que están juntas. Entonces, por lo menos el argumento de que la calle había sido ilegalmente tomada por las religiosas no era cierto. Ya, lo que sí capaz tenía cierta validez era que el convento ya era muy grande para las religiosas que vivían ahí, que eran una cantidad menor, y que la zona que el gobierno quería era una zona de la huerta del convento, ¿no? Entonces no había, más que pagar el terreno que se iba a expropiar, no había mayor problema. Pero las religiosas se opusieron, y quien intervino en el problema fue el arzobispo de Lima, ¿no? Entonces justamente el arzobispo de Lima, que en esa época era Francisco Javier y Luna Pizarro, uno de los que es considerado proceso de independencia, se opuso tenazmente a que el terreno se divida, y se negó a aceptar tampoco la compensación del gobierno de pagar los terrenos. Entonces, tanto religiosas como el arzobispo de Lima se opusieron tenazmente. Hubo un conflicto que duró varios meses, en el cual la iglesia se cerró en que no iba a entregar el terreno, y esto provocó que el gobierno de Castilla tome medidas más drásticas, ¿no? Entonces, justamente pasó otro decreto supremo, el 6 de marzo del año 47, el cual establece que en no aceptar las condiciones que el gobierno establece de expropiación y pago de los terrenos, se va a decretar la supresión del convento de la Concepción. Va a quedar supreso, o sea, eliminado el convento, y que las religiosas pasarán a otros conventos. O sea, prácticamente era como que o aceptan lo que le proponemos o se acaba todo, nos quedamos con todo, ¿no? Y que incluso el otro terreno iba a ser repartido entre otros conventos de Lima. Ante semejante amenaza, ya no tuvieron respuesta las madres, ya no pusieron más oposición. Esto fue el 6 de marzo del 47, 847, y 2 días después, ya, comenzó la demolición de la pared que separaba las calles, justamente, ¿no? Entonces comenzó la demolición de las calles, de la pared que separaba las dos calles, las dos manzanas. Incluso el presidente Castilla dio la orden que esa nueva calle que se iba a crear y que separaba las dos manzanas recibiera el nombre de Pasoldán, que es como ahora se conoce, ¿no? La calle Pasoldán, que ahora es Girón Ayacucho, fue el nombre que se le dio a la calle que separó las dos manzanas, en homenaje al ministro que estaba haciendo esta labor de creación del mercado, de apropiación del terreno del futuro mercado. Muy bien, ya el gobierno de Castilla se puede decir que ganó a la querella, le ganó al arzobispo, le ganó a las religiosas, expropió el terreno. Lo que vemos acá es el boceto del futuro mercado, ¿ya? Pero ¿qué pasó? El gobierno no logró tener los fondos necesarios por parte la autorización de los fondos necesarios por parte del Poder Legislativo, y no pudo empezar las obras. Aparte hubo falta de postores interesados en hacer las obras del mercado. Entonces, como dice ahí justamente, ¿no? Ya en posesión del terreno, diseñados los planos, establecía la reglamentación para la construcción del mercado, el gobierno de Castilla no pudo conseguir la autorización del Congreso para obtener los fondos necesarios para iniciar la obra. Y Castilla acababa justamente su gobierno, y entonces no pudo iniciar las obras dentro de su gobierno, ¿no? Incluso en su discurso de despedida, de clausura de su gobierno, señala que ya está todo listo para iniciar las obras, cosa que no era tan exacto, porque recién el presidente que nos sucede, que es Echenique, va a hacer una nueva convocatoria a buscar interesados en hacer este proyecto, ¿no? Entonces ahí vemos el boceto del proyecto del Mercado Central de Lima, pero que no se logró concretar su construcción durante el gobierno de Castilla, que había trabajado buen tiempo en conseguir el terreno. Justamente la pelea del terreno y poder conseguirlo quitó tiempo para poder conseguir los fondos para construirlo, ¿no? Entonces entramos al gobierno de Echenique, en 1951, 1955, hace 4 años. Ustedes saben que Echenique es un personaje muy controversial en la historia. Es más, hubo mucha corrupción en su gobierno, eso es algo que ya está totalmente definido. Y justamente estos problemas de corrupción grave que había en el gobierno de Echenique va a afectar a la construcción del mercado, ¿viste? Justamente cuando está acá, él convoca una licitación, una concesión, y la va a ganar el contratista José Dañino. Ya la da el gobierno de Echenique. Él va a dar un plazo de 2 años para entregar la obra, cosa que se va a cumplir, con unos meses más, unos meses menos, ¿ya? Pero pasó algo que el gobierno lo habló como algo positivo, pero a la larga era algo negativo. El presupuesto del mercado, que era 4.059.000
459.924 pesos de la época, se había reducido la concesión a la mitad. O sea, se iba a construir con menos dinero. El gobierno habló de que esto es una forma de ahorro, pero en verdad lo que están haciendo no era ahorrar realmente, lo que están haciendo era quitarle obras al mercado en sí. ¿Y qué obras va a pasar? Por ejemplo, la sequía, el río Guatica que pasaba por el mercado y que en el proyecto inicial iba a ser cerrada, canalizada, simplemente en este proyecto nuevo no se canalizaba. Se usaba otro tipo de material, ¿no? Y algo se supo después, es que se pusieron menos columnas al edificio. Entonces se ahorró de una manera pues escandalosa. Fue también un acto de corrupción del gobierno aquí esta obra. Se gastó menos, cierto, pero la obra se hizo de una manera totalmente ilícita, ¿no? Ya después, cuando este mercado se va a demoler, vamos a explicar después en un momento más, se aparecen todas las fallas de este mercado, ¿no? Muy bien, entonces acá está la fotografía del mercado que se termina en el año 54. Y a vísperas de acabar el gobierno de Echenique, el mercado se termina, se construye el mercado justamente. Y acá vemos, esta fotografía es del fotógrafo Fernando Garrú. Él está en la esquina, lo que ahora sería actualmente la esquina de Girón Ayacucho con Girón Guayaga. Y acá vemos el mercado justamente ya terminado. De un solo piso, lo vemos en el mercado con una torre principal en la parte central, vemos las calles empedradas. Ya, según los comentarios de personas de la época que vieron el boceto original, el mercado perdió prestancia, perdió prestancia, presencia arquitectónica, con la reducción del presupuesto, y aparte que, por ejemplo, la parte central del mercado tenía que tener una ramada, un techo especial para la venta de productos, que fue muy mal hecho, a los pocos meses se cayó. Aparte que no se cerraron las acequias, aparte que el material a los pocos meses comenzó a rajarse algunas paredes. Entonces el mercado comenzó rápidamente a ser criticado por la forma como había sido construido, ¿no? A pesar de que iba a ser una obra muy importante para Lima, el gobierno de Echenique en verdad lo implicó en la corrupción, ¿no? Vamos a ver algunas imágenes rápidamente de este mercado. Bueno, para darnos una idea, solamente para vernos, aquí, esta foto fue tomada en este mismo lugar, ¿no? Entonces el cambio, ¿no? El cambio con el edificio actual, ¿no? Hay unas tiendas acá, por la tienda que está en la esquina, es la tienda que se llama A la Joven Aldeana, que venden sombreros, ponchos, ¿no? De Catacaos y de Guayaquil, esta es la tienda en la esquina. Vemos también algunos salones como el Salón Copiano, vemos venta de helados, venta de café en este mercado. Vemos ahí a los niños, también vemos pocos vendedores ambulantes, pero vemos que hay algunos vendedores ambulantes en la puerta del mercado. También esta fotografía es del mismo lugar, ven ustedes el cambio, ¿no? Se puede ver aquí, por ejemplo, en el pulsor, la torre de la iglesia de Santa Rosa de Lima, donde murió Santa Rosa de Lima, ¿no? Acá está la torre, y acá vemos en la imagen también la torre aquí, ¿no? Entonces estamos en el mismo espacio. Esta es la calle Pasoldán, la calle que se creó para separar los dos espacios del terreno. A la derecha se encuentra el convento de la Concepción, que todavía existe. Bueno, sí existe, es un decir, porque ahora es una galería. Sigue siendo propiedad de las madres, pero es una galería. Y a la izquierda el mercado central, ¿no? Entonces es la calle Pasoldán, actualmente Girón Ayacucho. Hay otras imágenes más que nos muestran pues cómo era un poco la zona del mercado. Vemos la parte central, que está la torre principal, que era de otra forma en los años originales. Otra toma, el ángulo, ya tomada desde la esquina del Girón, la calle Capón. Vemos otro ángulo del mercado, ¿no? Muy bien. Ya, para dar algunos datos sobre el mercado de la Concepción, la extensión era 13.000 metros cuadrados, alrededor de su fachada había 66 tiendas, alrededor, como ustedes pueden ver, hay tiendas alrededor del mercado, en todo el contorno, eran 66 tiendas. Habían 4 almacenes, uno en cada esquina, para guardar lo que eran como depósitos de los comerciantes. Habían 11 entradas al mercado, habían 4 entradas principales, una en cada cuadra, pero habían tiendas que se entraba a través de las tiendas, habían tiendas que tenían doble puerta, ¿no? Se entraba por la calle a la tienda y la puerta tenía comunicación con el mercado. Entonces habían 11 entradas al mercado.
4 independientes y el resto a través de tiendas. En el interior, dentro del mercado habían también 60 tiendas más de los comerciantes que con diversos productos, ¿ya? Y tenía un amplio patio central, en el cual había una pileta al medio, y esa pileta se veía como punto de división del mercado en 4 áreas, ¿no? Para dividir justamente lo que era venta de verduras, lo que era venta de abarrotes y lo que era venta de carne, pollo, ¿no? Carne, aves, ¿no? Justamente. Entonces, estaba dividido en 4 partes y la pileta central dividía el mercado en las 4 áreas. Bueno, hubo muchas críticas por la construcción del mercado. Cuando Castilla regresa al poder, después de la guerra que tiene con Echenique, se encuentra con estos problemas en el mercado y hace algunas reparaciones, unos costos, que implican unos costos, ¿no? Algunos fueron asumidos por los constructores, otros tuvieron que ser asumidos por el gobierno, ¿no? Por ejemplo, se reparó los techos, las ramadas del mercado que se habían caído a los pocos meses nomás con el inaugurado. Se logró canalizar parte de la sequía, ¿no? Y se hizo unas mejoras en la torre central. Se puso reloj, que está ahí establecido el reloj de la torre central. Ahí se colocaron dos imágenes, ¿no? Una alegoría a la paz y otra alegoría a la abundancia, ¿no? Justamente alegorías para el mercado. Ahí tenemos, por ejemplo, la tienda que es Café Champán, ¿no? Las tiendas a la entrada del mercado. George Esquier, otro famoso visitante que llegó a Lima, en esta época justamente, fue al mercado central, ¿no? Ya en esta época, los diarios de Lima criticaban el mercado, porque ya lo consideraban que estaba sucio, que estaba dañado, que estaba mal construido, que era un lugar que favorecía, pues, la sociedad, y había falta de higiene en la venta de productos. Ya, George Esquier, que fue un periodista diplomático del criólogo estadounidense, que publicó varios libros, él dijo sobre el mercado central de Lima es mejor en muchos aspectos y más espacioso que algunos de los que existen ahora en Nueva York, ¿no? Esa fue la opinión de él, que a algunos les sorprende, ¿no? Porque, como les digo, ella quizás tuvo una visión diferente del mercado, pero ya era muy criticado el mercado de la concesión en esa época, ¿no? Quien también fue muy crítico fue el famoso Manuel Atanasio Fuentes, que en su obra La Guía del Viajero de Lima, Manuel Atanasio Fuentes es conocido como el murciélago, le decían a él. Él también escribió algo en su Guía del Viajero, que es una guía que todo visitante de Lima tenía que leer para poder saber a qué se tenía en la capital del Perú. Decía ahí, ¿no? Miren lo que dice textualmente, ¿no? Es el único en Lima que merece el nombre de mercado, porque habían en varios lugares donde se vendían productos, pero dice, el único que debe llamarse mercado es edificado en 1851, a pesar de su enorme costo de 244.950 pesos, es un edificio defectuoso, que no tendrá largos años de duración, y que exigen que algunos gastos para dar comodidades a las personas que asisten a él. O sea, ya él también ya criticaba el mercado, porque se notaba que el mercado no iba a durar mucho tiempo, por las construcciones se estaban dañando, ya, y era un mercado que había sido muy mal hecho, ¿no? Muy bien. El segundo mercado. ¿Qué pasó con este mercado? Vamos a ver ahora. El primer mercado de la Concepción va a desaparecer y vamos a ver si se construye uno nuevo. ¿Qué motivó esa construcción? Vamos a ver. Bueno, llega a la alcaldía de Lima Federico Helguera. Federico Helguera va a ser el primer alcalde de Lima del siglo XX. Y Helguera venía como parte de un grupo, era parte de la élite social de Lima en esas épocas, ya también en esta época estaba gobernando el Partido Civil, y había pues justamente el proyecto de hacer unas reformas urbanas en la ciudad de Lima, y entre ellas la reforma de la higiene. Entonces, Helguera llega a la alcaldía con ese objetivo. Él había viajado en varias partes de América y había visto las obras de higiene que había en la ciudad, en otras ciudades de América, estaba totalmente atrasada en todos los aspectos, tanto urbanos como de obras públicas, como de higiene, y decide hacer rápidamente tomar medidas para solucionar este problema. Y este mercado, en un inicio, comenzó a hacer campañas de higiene dentro del mercado. Aparte, ya se hablaba de la posibilidad que llegue a Lima una epidemia, la epidemia de peste bubónica. Y se hicieron los preparativos para evitar que en caso llegue esa epidemia no afecte mucho a los ciudadanos, ¿no?
Entonces él gobernó 8 años, hizo una gran labor en lo que es higiene de Lima, y pero a pesar de las reformas que se hicieron, la peste bubónica llegó. ¿Y cuándo llegó? En 1903. Una gran epidemia que afectó a Lima, el Callao, y años después a los departamentos de toda la costa peruana. ¿Ya? Y como dice, a pesar de las reformas higiénicas que se hicieron en la ciudad, no se pudo evitar la llegada de la peste bubónica a la capital. Llegó procedente de un barco que venía en Hong Kong. Y esta enfermedad, por si acaso, es consecuencia de la picadura de las ratas infectadas, ¿no? Las ratas infectadas mueren y al morir, las pulgas buscan otro agente para poder sobrevivir. Entonces pican al hombre y ahí justamente es donde inyectan la bacteria de la Yersinia pestis, ¿no? Y contagian la peste, justamente. Entonces, la presencia de roedores en Lima era un gran peligro para la contaminación de la difusión de la peste bubónica. Y el mercado de la Concepción era, según los comentarios de los diarios de la época, un nido de roedores. Entonces, ante la situación de llegar la peste bubónica, se optó por demoler el mercado, porque se consideraba que era un agente contaminante. ¿Listo? Muy bien, entonces Helguera decide demoler el mercado. En 1903, los vendedores del mercado son llevados a la Plaza Italia. La plaza, en eso se llamaba Plaza Santa Ana, y son llevados ahí. Estuvieron ahí 2 años hasta que se construyó el nuevo mercado, el segundo mercado de la Concepción. Entonces, ¿qué motivó la demolición del primer mercado de la Concepción? La epidemia de peste bubónica de 1903. Justamente en las memorias que uno puede encontrar en la Municipalidad de Lima de Federico Helguera, él está justamente cómo se encontró el mercado de la Concepción. Y cuenta que muchas paredes no tenían columnas, que la construcción había hecho tan mal hecha que las paredes eran pues nidos de ratas, justamente, ¿no? Entonces, hay una crítica muy fuerte del alcalde Helguera en sus memorias, en la memoria municipal, de cómo estaba este mercado. La construcción como había sido de una manera pues totalmente absurda en la forma de construir. ¿Ya? Y fue muy rápido, se demolió muy rápido el mercado. Acá vemos las obras de demolición del mercado, ¿no? Al fondo vemos la torre, también la cúpula de la iglesia de Santa Rosa. Y vemos acá cómo el mercado se está haciendo demolido, ¿no? Y acá tenemos ya algunas imágenes del mercado, se está construyendo el nuevo mercado de la Concepción. Acá está la calle Albaquitas, lo que es la Girón Apurímac, ¿no? Esta es la calle que se encuentra entre Girón Guayaga y Girón la calle Capón, ¿no? Es Albaquitas, o actualmente Girón Andahuaylas. Ahí vemos las obras de demolición y construcción del nuevo mercado, justamente. Pues finalmente se construye en 1905 el nuevo mercado de la Concepción. Un mercado mucho más amplio, que tenía 2 pisos, y con una construcción moderna y amplia en todos los aspectos, ¿no? Más amplio para la venta de productos, mejor distribuidos. Era un mercado que tenía realmente 4 plazas ninguna. El mercado se dio en 4, eran 4, como decir, 4 mercados, unidos por 2 pasadizos, por 2 pasadizos en cruz, y cada uno independiente, con sistemas de agua, desagüe, iluminación, y todo lo necesario para hacer un mercado moderno, ¿no? Un mercado moderno. Ahí vemos la imagen, una vista aérea de este mercado. Lo que vemos ahí es la portada principal que daba justamente hacia la calle Pasoldán, justamente esa calle Pasoldán, ¿no? Entonces, esta es la calle Pasoldán, hasta el Girón de Ayacucho. Esto sería el Girón, la calle Capón, y este sería el Girón Guayaga. Un dato que quizás se me pasó a decirles es que justamente, si bien se cogió ese terreno, también fue porque en esta época, ya antes que se construya el mercado central aquí, se había construido antes, ya sea aquí en la calle Capón, era el lugar donde se capaba a los cerdos para venta de chicharrón. Era un lugar muy comercial. Entonces, justamente, ya era un lugar donde la gente iba a comprar productos, tanto aves como chanchos. Entonces, aprovechar esa zona ya comercial para hacer el mercado era lo mejor. Por eso que también se eligió esa zona para expropiar el convento y hacer el mercado. Para ir finalizando, acá tenemos ya esa vista aérea de la Lima de 1943. Acá vemos en la parte inferior derecha, esta vista aérea nos muestra el mercado de la Concepción, el segundo mercado de la Concepción. Acá vemos acá el convento de la Concepción y acá el mercado, ¿no? Como ustedes pueden ver, las 4 áreas eran 4 mercados independientes cruzados por un pasadizo central, lo que hacía que
la venta de productos sea de una manera mejor, no se mezclaban los productos. Ya acá tenemos cómo era el interior del mercado, ya fue hecho con madera y fierro, en lo que eran las columnas y los techos, ¿no? Y los mismos pasadizos muy amplios. Pero si bien el mercado tuvo un éxito al comienzo, estuvo muy ordenado, comenzó los problemas con la venta ambulatoria en los alrededores del mercado. Fue un problema que los diarios de la época reclaman mucho del municipio que lo solucione y no se soluciona. Y esto contribuyó a la degradación poco a poco del mercado. Este mercado también tuvo algo interesante, ¿no? En el gobierno de Leguía se implantaron una sesión cuna para apoyar a los niños cuyos madres trabajaban en el mercado, ¿no? Se hizo esta sesión cuna, se puso camas para los niños y también bañeras para los niños, ¿no? Algo muy novedoso para la época en el mercado, en el segundo piso del mercado. Muy bien, entonces ya tenemos algunas imágenes. Estos torreones que estaban en las esquinas van a existir hasta el año 40. El año 40, con el terremoto del 24 de mayo del 40, se van a caer. Incluso en las fotos finales de este mercado ya no se ven, porque van a caerse, ¿no? Están en las esquinas de los jirones, se puede decir jirón Andahuaylas con Capón, y lo que es la esquina de Ayacucho con justamente con también Capón, justamente, ¿no? Bien. Ahí vemos acá las imágenes, vemos acá el mercado en la parte de Girón Guayaga. Miren ustedes la cantidad de vueltas que hay aquí. Este fue un problema en el mercado, el hacinamiento de los ambulantes en la zona, que ya era un problema. Y el mercado también poco a poco se fue hacinando. Ya para 1960 se hablaba de la necesidad de remodelarlo, ampliarlo. Aparte había sido muy dañado por el terremoto del año 40, el segundo piso había colapsado, el segundo piso. En parte el segundo piso no se usaba ya. Entonces había un problema de posible desplome, y esas áreas que no se construían estaban pues degradadas, y también se hablaba ya de presencia de muchas ratas en el local. Entonces se hablaba de la necesidad de poder construir un mercado o remodelar este mercado. En esas circunstancias, el alcalde de Lima, en esa época, Luis Bedoya Reyes, comienza a hacer tratos con los vendedores, los propietarios del mercado, para trasladarlo. Es que ocurre el famoso incendio, ¿no? Del 29 de febrero del año 64, ¿no? Cuando había una negativa de los vendedores ambulantes, de los vendedores propietarios del mercado, de salir, en estas discusiones y debates para poder salir del mercado, hay este incendio, ¿no? Que lo destruye por completo. Vemos estas imágenes de aquí, del incendio del mercado. Fue muy impactante para la gente de la época, las personas de época, en la destrucción del mercado central. Aquí vemos los bomberos apagando el incendio. En ese mismo momento llegó el presidente de la República, Fernando Belaúnde, y el alcalde de Lima llegaron a la zona del epicentro. Era muy grave lo que estaba pasando. Y el mercado prácticamente quedó totalmente destruido, ¿no? Se habló varias versiones, pero una de las versiones era que en la tienda Ochiro había explotado una cocina a querosene, y eso provocó el incendio del mercado, que quedó prácticamente destruido. A los días siguientes entraron los bomberos y encontraron pues escombros. De los escombros habían pues nidos de ratas en cantidad, que tuvieron que ser, como este aviso del comercio lo señala, ¿no? Matanza de ratas inician entre los escombros del mercado central, lo que demostraba pues justamente el mercado era un nido ya con falta de higiene, ¿no? Unos días después se reactivó el fuego, fue apagado, y tenemos una imagen de cómo quedó el mercado prácticamente completamente destruido, ¿no? Muy bien. Entonces, esta es la historia del mercado central, y esta destrucción del mercado nos llevó a que se hiciera un nuevo mercado, el mercado actual, construido en 1967 por el alcalde Luis Bedoya Reyes, ¿no? Que es un modelo totalmente distinto a los demás, y que lo vamos a ver en la siguiente exposición. Entonces, esta es la historia del mercado. Les agradezco a todos su atención, y muchas gracias al Instituto Ribaguero por haberme permitido estar en esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco Antonio. Entonces ahora continuamos con Fiorella Tolentino. El día de hoy voy a compartir con ustedes mi exposición sobre el antiguo Mercado Central de Lima, la arquitectura y la transformación en tiempos de crisis sanitaria. Brevemente voy a hacer un repaso a algunos de los puntos que ya compartió Marcos, pero esta vez desde la perspectiva arquitectónica. En un inicio, como ya escuchamos, los mercados los puestos no eran espacios permanentes en un edificio, sino que se constituían de unidades que eran conocidos también como las ramadas.
Las ramadas eran estructuras, precisamente de ramas, en las que se colgaban toldos y pequeños otros tipos de trapos para proteger a los productos y a los vendedores. La acumulación de esas ramadas en las plazas eran lo que constituyeron los mercados durante toda la época colonial. Sin embargo, con la llegada de la época republicana, llegan también nuevas ideas de modernidad que van a transformar posteriormente estos espacios. Poniendo un poco estas ideas en contexto, es justamente a mitad del siglo XIX que la sanidad se eleva como un concepto rector en el planeamiento urbano, debido al despliegue de enfermedades contagiosas como el cólera, la tuberculosis, la fiebre amarilla, etc. Es en este momento que surge el higienismo como un movimiento internacional de transformación de las emergentes sociedades industriales. Este movimiento es también el que impulsa la construcción de las expansiones de las grandes ciudades europeas, como el Exemple barcelonés, el Lisboa del Marqués de Pombal o el París del Plan de Haussmann. En el caso de este último, grandes partes de la antigua ciudad que se habían convertido en tugurios fueron destruidas para construir en su lugar grandes bulevares que aprovechaban al máximo la dirección de los vientos y facilitar la oxigenación. Estos lineamientos eran precisamente los que se buscaban replicar en las colonias y alrededor del mundo. Otra de las medidas difundidas también por el higienismo fue la generalización de nuevas infraestructuras básicas como el alcantarillado y la gestión de los residuos urbanos, y una creciente intervención en la regulación de los usos de los cementerios, mataderos, plazas públicas y sobre todo los mercados, que es el tema que nos interesa. Este es el mercado de la Concepción que se construye, que es el que acabamos de escuchar, y precisamente una de las cosas que llama más la atención de este edificio es que es su poca presencia urbana. Es un edificio de un tamaño muy similar a las casas que se ven al frente como en la foto, y esto llama la atención ya que normalmente los edificios cívicos suelen resaltar dentro de la ciudad. El segundo mercado que se construye, que es justamente impulsado por el desencadenamiento de la peste bubónica, es este edificio. El nuevo local se construye con techos muy altos, mucho más altos que el anterior mercado, replicando una arquitectura industrial con la que se construían los mercados europeos, pero adaptándolo a los sistemas locales. Por ejemplo, como se observa en la foto, para el techo del mercado se utilizaron vigas de madera cuando normalmente se hubieran utilizado vigas de acero. Este nuevo mercado era amplio, luminoso y ventilado, conforme a la técnica predominante de la época. Desde el exterior se observa que el edificio también gana presencia en comparación al anterior mercado, y en consecuencia también gana presencia en la ciudad. Otra de las medidas tomadas durante la época de la peste bubónica fue una medida urbana, fue la destrucción del Callejón Otaiza específicamente. Durante esta época, las autoridades debatían la renovación de las calles alrededor como una medida para combatir esta peste. Por ese entonces, el Callejón Otaiza era una casa que se ubicaba muy, muy cerca del mercado, justamente frente en la esquina que da hacia el lado de Capón. Esta casa se encontraba ocupada, sobre todo en su mayoría por migrantes chinos, y era conocida por ser un prototipo de inmundicia y del hacinamiento. La junta directiva de la campaña contra la peste bubónica ve como un potencial foco infeccioso a este callejón y considera su destrucción necesaria para permitir la construcción de una higiénica y moderna calle, de forma de esta forma se llevaría a cabo el proyecto de la renovación urbana que tanto aspiraban las élites políticas y médicas. Entonces, en mayo de 1909, el alcalde Billinghurst procedió a la intervención de este callejón, desalojando a los habitantes. En su lugar se construyó un pasaje que hoy en día es la cuadra 7 del Jirón Andahuaylas, el cual remata con la calle Capón y el Mercado Central, como ya mencioné anteriormente. Esta intervención permitió precisamente liberar zonas
zonas tuburizadas y con posiblemente infectadas por la peste bubónica en la ciudad. Y bueno, esta sede, la anterior sede del Mercado Central permanece en pie por 50 años hasta el incendio que se desata el 29 de febrero de 1964. Luego de este trágico evento, la municipalidad ordena la inmediata reconstrucción de un nuevo y moderno mercado. Este se construiría en el momento más álgido del movimiento moderno en el Perú. Desde finales de la década de 1940, el centro histórico de Lima experimentó una transformación urbana y edilicia. Se construían grandes ensanches de avenidas y altos edificios rompían con el perfil colonial de la ciudad antigua. Esta transformación se dio en parte como producto de un cambio de pensamiento en la generación de arquitectos peruanos, quienes buscaban desencadenar el proceso de modernidad. Y por otro lado, los políticos, quienes habían encontrado una herramienta de propaganda en esa nueva arquitectura. Una de las figuras más importantes de la difusión del movimiento moderno fue el arquitecto Belaúnde. Como presidente, Belaúnde impulsó la construcción de importantes proyectos urbanos destinados a los sectores populares y en los cuales el estilo funcional y del movimiento moderno alcanzó su máxima expresión. Entonces, en 1964, Belaúnde dirigió la reconstrucción del antiguo Mercado Central, que pasó a llamarse el Mercado Municipal Mariscal Castilla. El edificio se construye bajo un modelo de edificio mixto. Como vemos en la foto, hay una zona de una base comercial en la que se ubicaban locales comerciales en todo el perímetro y al interior está el mercado. Pero lo interesante de este modelo es que sobre él hay una alta torre que fue originalmente destinada a albergar oficinas. Este modelo de mercado se propone para financiar justamente su construcción, ya que se buscaba recuperar la inversión a partir del alquiler de las oficinas que habían sobre el mercado. La construcción de la nueva sede del mercado se enmarcó dentro de una iniciativa de las autoridades de modernizar el sistema de mercadeo en Lima. El gobierno ya había detectado que el sistema de alimentación tenía un problema estructural. Existía una deficiencia de mercados minoristas en el área metropolitana, por lo que planteaban como solución instalar 26 mercados más. El modernísimo nuevo Mercado Municipal Mariscal Castilla, ex Mercado Central, serviría de plan piloto para estos mercados. Además, bajo este plan, se trataba de dejar en claro que no se estaba construyendo un nuevo mercado central. Se estaba construyendo un nuevo mercado minorista destinado a una zona densamente poblada. El edificio fue inaugurado el 8 de julio de 1967 por el alcalde Bedoya en medio de una emoción colectiva. A la inauguración también asistió el entonces presidente Belaúnde e impulsor de este proyecto. Lo interesante de este nuevo edificio es que el diseño se le encarga al colega arquitecto Alfredo Dammert, colega, digo, de Belaúnde, quien fue uno de los protagonistas del movimiento moderno del Perú. Y también participó junto a Belaúnde en el diseño de otros edificios emblemáticos, entre ellos la unidad habitacional número 3, el hipódromo de Monterrico, el mercado número 1 de Surquillo, entre otros. La influencia modernista de este arquitecto es producto de su formación en la escuela alemana Bauhaus, en donde estudió durante en la década de 1930. El mercado refleja el antiguo Mercado Central, hoy Mercado Mariscal Castilla, refleja los principios de la Bauhaus, con fachadas lisas, líneas claras y la utilización de materiales nuevos y una carencia total de elementos ornamentales innecesarios. Debido a que este nuevo mercado serviría de piloto, el abastecimiento fue una de las consideraciones más importantes en su diseño. El edificio consta de dos rampas de ingreso de camiones, de ingreso de camiones que viene desde el sótano. Esta rampa continúa
por los 2 pisos hasta alcanzar el 3er piso del mercado. Este sistema permitía la descarga de mercancías desde el sótano y que podían ser trasladadas hasta el último piso. Además, el sótano tiene una capacidad para el ingreso y descarga de mercancía de 50 camiones, y la circulación interior se da a través de estas rampas, tanto para los compradores como para los estibadores. En la parte central del mercado existe un vacío de triple altura que organiza la circulación principal del edificio. El techo es diferenciado mediante una estructura metálica, como vemos en la parte superior, que recuerda mucho a la ligereza del anterior edificio que fue consumido por el fuego. Es un techo de estilo industrial, y todos estos gestos arquitectónicos del edificio responden a la función específica del mercado. Al momento de ganar altura, el mercado permite una ventilación cruzada óptima para la venta de productos, al mismo tiempo que la iluminación. Sin embargo, a inicios de la década de 1980, un nuevo problema urbano aparece en los alrededores del mercado central, amenazando nuevamente la estabilidad y la salubridad del espacio. Decenas de miles de ambulantes en las calles invadieron a los alrededores del mercado. Una de las principales causas de esto fue la ausencia de fiscalización hacia la actividad ambulatoria durante mucho tiempo, que además se agudizó durante la crisis económica. Además, cuando se ejercía la fiscalización, normalmente esto afectaba únicamente a los vendedores que estaban legalmente establecidos. A ellos se les imponía la regla, mientras que se ignoraba la presencia de los ambulantes. De esa manera, muchos de los vendedores formales establecidos al interior del mercado decidieron volverse ambulantes y utilizaban sus puestos como depósitos. Esta problemática, digamos, urbana se traslada al interior del mercado Mariscal Ramón Castilla también, en donde reinaba la suciedad, habían charcos de agua maloliente, una falta de seguridad absoluta y creaba un grave problema sanitario. El 14 de mayo de 1997, el entonces alcalde Alberto Andrade lideró el desalojo de los ambulantes que por décadas habían ocupado las calles. Con esa acción se restableció el orden y se eliminó un peligro importante a la salud pública de los limeños. Y bien, ahora, en medio de la crisis del COVID, también es un momento preciso para preguntarnos cuál es el futuro del antiguo mercado central. Como hemos visto hasta ahora, no han sido pocas las situaciones de crisis que ha atravesado el antiguo mercado. En cada una de estas crisis, las autoridades siempre han sabido aprovechar estas circunstancias para impulsar nuevos modelos de pensamiento que contribuyeron a la higiene y al mejor funcionamiento del mercado. Si bien al inicio las soluciones que se buscaron eran puntualmente arquitectónicas, como reconstruir y volver a construir, con el tiempo esta búsqueda fue continuando hacia la elaboración con la elaboración de planes a nivel urbano que brindaban ya soluciones sistémicas, como es el caso del actual mercado central, que buscó ser un plan piloto. En medio de la crisis actual hemos visto que los mercados de la capital se han vuelto en importantes focos de contagio debido a la alta concentración de gente. Y es evidente que los problemas comunes son a todos: la aglomeración de personas, la falta del cumplimiento de la distancia social, la falta de infraestructura formal, entre otros. Por esa razón, creo que es necesario retomar la respuesta anterior y tomar una respuesta sistémica que transforme el sistema de mercadeo de la capital y reduzca al máximo el contacto entre las personas. Algunos especialistas incluso ya empiezan a proponer o ensayar respuestas que incluyen tecnología, nuevas redes de distribución en los mercados, etc. Pero tomando el caso del mercado central específico, hemos visto que la sede actual fue diseñada para cumplir requerimientos exigentes de salubridad
con lo cual se encuentra preparado para afrontar la presente crisis en términos, digamos, arquitectónicos. Entonces, yo me pregunto, ¿podríamos devolverle su condición de mercado piloto y ensayar alguna de estas soluciones en él? ¿Es posible recuperar el plan de Belaunde y adaptarlo al contexto actual de manera que nos permita encontrar una solución sistémica a la crisis actual? Yo creo que quizás es un buen momento para revisar el pasado de la historia del mercado y diseñar los mercados del futuro. Muchas gracias. Muchas gracias entonces a nuestros dos ponentes, ambas charlas súper interesantes. Y tenemos algunas preguntas ahora para hacerles. Lo que voy a hacer yo es transmitirles las primeras un poco en parejas. Ustedes luego responden con calma y vamos viendo cómo manejamos nuestros tiempos. Entonces, en principio, para Marco Antonio Capistrán tenemos algunas preguntas. La primera de ellas centrada en cuanto a la población de comerciantes de los mercados iniciales, preguntando si fueron ellos trasladados a los mercados nuevos, qué sucede con este grupo, y además preguntando qué cosas cambiaron entre los dos mercados iniciales de la Concepción en términos de condiciones sanitarias, o sea, cuál fue el progreso en ese sentido. Además preguntan sobre la posibilidad de que el incendio del 64 fuera efectivamente un desastre provocado, digamos. Para Fiorella tenemos dos preguntas iniciales. La primera es si era común construir edificios públicos con varias funciones, como oficinas, extras, digamos, para las ciudades contemporáneas a Lima, o era este un caso como que diferente, excepcional. Y la segunda, sobre las posibilidades precisamente de la adaptación de lo que llamamos el mercado central como modelo para transformar otros edificios similares en el centro, en nuestra ciudad en general, en Lima. Entonces, de repente comenzamos contigo, Marco Antonio, respondiendo rápidamente esto y vamos avanzando un poco en ese tenor. Y gracias. Sobre la primera pregunta, sí, cuando se decide demoler el primer mercado de la Concepción por motivos sanitarios, los trabajadores del mercado son llevados a la plazuela de Santa Ana, actualmente Plaza Italia, son llevados ahí y estuvieron ahí 2 años. Bueno, sí estuvieron a la intemperie prácticamente, pero sí se desordenó para que estuvieran alrededor de la plaza, pero ordenadamente. Hay fotografías incluso de esta plaza con los ambulantes. Hasta que se construyó el mercado y se inauguró en 1905, ¿no? En el caso del incendio del mercado, del segundo mercado, sí, en los diarios de la época, y ocurrió, por unos días, los ambulantes, los dueños del mercado fueron ubicados en Girón Billinburg, que sería la calle Andahuaylas, y en calle Capón. Más o menos estuvieron una semana ahí y después ya fueron retirados. Y ya se llegó a una negociación para tener posibilidades de estar en el nuevo mercado que se iba a construir, ¿no? Ese es con respecto a la primera pregunta, ¿no? ¿Nos tomamos las más preguntas? Sí. Sobre la segunda pregunta que me decían, es la diferencia, sí, entre el primer mercado y el segundo. El primero había sido muy mal construido, no se había hecho prácticamente ninguna obra que protegiera el mercado, que facilitara el mercado, la limpieza de los productos, y hubiera una limpieza en la atención a los clientes. No había prácticamente ninguna, no se había precavido, en el plano original que hacía así, pero cuando se construyó el mercado nuevo, eso se dejó de lado prácticamente. Como lo que contaba, la sequía abierta y la falta de agua potable en el mercado. Y en el segundo sí, ya se hizo primero los espacios, se hizo espacios diferenciados, ¿no? El mercado en sí, si bien era una manzana, eran realmente cuatro mercados en uno, diferenciados por áreas. Era un cuarto de manzana cada área, la área de venta de carnes, la venta de abarrotes, la venta de tubérculos. Entonces eran 4 mercados, cada uno con sus necesidades, con su depósito, cada uno con su servicio de agua, y cada uno con un depósito aparte, ¿no? Y aparte en el segundo piso habían para dictar clases, y habían ambientes para facilitar como la cuna, para facilitar el desarrollo del trabajo a los que vivían en el mercado. Entonces fue creado se puede decir, con lo último de la época, ¿no? Más moderno de la época. Ahora, con respecto al incendio del mercado, siempre está el mito, ¿no? Lo curioso fue que justamente cuando estaban en pleno debate para sacar a los dueños del mercado, porque el mercado ya estaba sucio, estaba casi colapsado, y la ciudad necesitaba un mercado más grande, un mercado más amplio,
y los propietarios del mercado no querían salir, justo en esa discusión se incendia el mercado. Y se armó el famoso mito de que si lo quemó el alcalde de Lima, ¿no? Cosa que yo no puedo afirmar, siempre quedará en la hipótesis, en la posibilidad, pero no hay nada que lo pueda confirmar, ¿no? La coincidencia quizás de que no querían salir, que se quema, ha iniciado este debate que no sabemos cuándo se podrá concluir. Gracias. Muchas gracias. Fiorella, ¿tienes algunas respuestas, por favor? Sí, bueno, para la primera pregunta, claro que sí, los edificios mixtos, justamente durante la década de los 60s, 70s empiezan a ser muy, muy populares en Lima. Un ejemplo que podemos verlo hasta ahora es el edificio del Pacífico, en el óvalo de Miraflores. Fue diseñado para tener la sala de cine que ahora funciona, comercios, y en la torre de encima podemos ver un edificio de viviendas. Otro ejemplo que encontramos en el centro de Lima es el edificio Atlas, que el edificio que está en Girón Cayoma, muy cerca del Instituto Rivagüero, a unas cuantas cuadras, frente al Teatro Segura, junto al Teatro Segura. Y igualmente fue diseñado con una base de comercios, incluso hay un pasaje que permite pasar de una calle a la otra, y sobre él hay nuevamente una torre con viviendas, que me parece que hasta ahora se utilizan. Y para la segunda pregunta, te podría pedir, Adriana, que me la repitas, que no la... Sí, se refiere a sobre un tema que es un poco constante en nuestra historia, que tiene que ver con la idea de la informalidad, y saber si podemos de repente utilizar el mercado central como un modelo para, digamos, reestructurar otros mercados similares, semejantes, comparables en la ciudad de Lima. Sin duda, o sea, yo me parece que el mercado central es emblemático porque ha sido pensado desde el abastecimiento, desde cómo llegan los camiones, descienden al sótano, hacen la descarga, hasta cómo llega cada una de las bolsas de productos hasta las tiendas. Yo creo que es perfectamente aplicable a otros mercados, quizás con diferencias de escala. El mercado central me creo que es un mercado bastante grande, con una capacidad enorme para vendedores, pero aplicar esos sistemas de distribución ayudaría mucho y quizás, no sé, por ejemplo, he escuchado últimamente que se quieren empezar a ensayar la entrega por delivery de mercados. Por ejemplo, el mercado central con los ingresos de autos o de vehículos al sótano, creo que daría un espacio, digamos, bastante adecuado para ensayar ese tipo de respuestas a la pandemia. Bueno, tenemos muchísimas preguntas en realidad. Yo voy a ir filtrando algunas que de alguna manera se repiten. Entonces, una pregunta para Marco es sobre si se efectuaron algunas remodelaciones pensando en mejorar las condiciones de seguridad, entiendo que bioseguridad, después de entre el primer y el segundo mercado. ¿Cuáles fueron estas mejoras? Y bueno, comencemos con eso de repente. Yeah. Bueno, sí, el segundo mercado fue más amplio, también era más grande, tenía 2 pisos, y sí, las puertas eran más amplias, los pasadizos eran mucho más amplios. En la fotografía que mostré, estos pasadizos son bastante amplios para facilitar el acceso a las personas. Habían, sí, más puertas también, había 4 puertas principales y puertas en tiendas que comunicaban la entrada y salida, que tenían puertas tanto adentro como afuera del mercado, ¿no? Entonces el acceso era muy, muy fácil, dentro de los ambientes también era muy amplio. Hubo mejoras importantes, había escaleras que comunicaban, los torreones que estaban en las esquinas, comunicaban con los segundos pisos. Entonces sí, por lo menos para la época fue una obra importante y se puede decir con la tecnología más importante de su época, ¿no? Eso sí. Bueno, gracias. Para Fiorella, ¿es posible pensar que más que un problema de diseño arquitectónico sea un problema en la gestión urbanística del periodo? ¿Necesitamos pensar en alguna institución encargada solamente de gestionar esos espacios? ¿Existe? Sin duda, yo creo que el tema de la gestión es uno de los principales problemas de los mercados. En la actualidad no hay una única autoridad que los administre. Los mercados, muchos son privados, otros son, digamos, que son varios
varios vendedores que se reúnen y son dueños de sus puestos, o sea, son un colectivo. Luego tenemos los mercados municipales, como el mercado municipal, antiguo mercado central, que le pertenece a la municipalidad. Entonces, yo creo que esta fragmentación de autoridades es una parte importante de la problemática de los mercados y de cómo podemos alinearlos de una manera en que todos sigan las mismas pautas, las mismas restricciones en esta época. Otra pregunta para ti, ya que estamos, ¿cómo podría compararse en términos digamos, de configuración el mercado de Santa Anita con este mercado central? ¿Podemos hablar de algo que sea comparable? Bueno, yo creo que ya ahí vienen a ser sistemas distintos, porque en primer lugar el mercado de Santa Anita es un mercado mayorista, entonces necesita la venta está destinada más bien a los pequeños minoristas que se llevan grandes cantidades, entonces el flujo de personas es distinto. Lo mismo para la llegada de los camiones, etc. Y la extensión, ¿no? La extensión también es muy importante porque se necesita mucho más espacio, digamos, los pasillos actuales del mercado central son de 1,40 m, 80 m, mientras que el espacio que necesita los pasajes para, digamos, pasar los estibadores que llevan de los mercados del mayorista al minorista es distinto. Efectivamente, tenemos también varios comentarios sobre la idea esta del mercado extendido, cómo sacar a los comerciantes de la periferia, o incluso pensando en las nuevas ideas de estos mercados itinerantes. Entonces hay un interés, me parece, en ese sentido, medianamente interesante. Ahora, tenemos una pregunta que es para los dos también, y que tiene que ver con cómo se imaginan el futuro de estos mercados. ¿Se animan a hablar de cómo deberían ser estos mercados del futuro? Pero comencemos contigo de repente, Marco Antonio, que tienes una perspectiva histórica muy amplia. Bueno, creo que un mercado más, no solamente un lugar donde se vendan alimentos, un lugar donde sea un lugar de confluencia, ¿no? Donde las personas puedan juntarse, no solamente para comprar productos, sino también para tener otros servicios como restaurantes, también hay puntos de encuentro, como eran los mercados antiguamente en Lima, ¿no? Un lugar donde la gente se encontraba, puntos de unión de la ciudad. Eso justamente, ¿no? Un lugar de encuentro de los ciudadanos, es lo que se puede buscar en una versión moderna, así como era la plaza pública antes, donde se juntaban los ciudadanos, un mercado donde se busque justamente eso, ¿no? Fiorella. Sí, bueno, yo coincido por ese lado con Marco Antonio. Creo que los mercados ya establecidos e históricos tienen mucho el potencial de convertirse en más que eso, ¿no? Quizás en centros gastronómicos, ahora que nuestra comida está en boca de todos, o espacios de difusión, ¿no? Difusión gastronómica, cultural. Pero por otro lado también pienso que hay un reto y hay un desafío para los mercados, digamos, en las zonas de la periferia, en los que todavía permanecen siendo paraditas, lugares más establecidos mucho más informalmente. Entonces yo creo que por ese lado pueden transformarse de una manera que todavía no conocemos, pero que sí, que va a llegar. Y luego tenemos algunas preguntas también, de nuevo, para Marco Antonio, más específicas al tema histórico, que era si se conoce cómo funcionaba el acceso de proveedores en el primer y en el segundo gran mercado central. Entiendo que se refiere a los de la Concepción. ¿Cómo se pensaba esto? ¿Cómo funcionaba? Ya. Bueno, ¿proveedores en qué sentido? Bueno, los productos, como siempre, eran traídos de la sierra, y bueno, como prácticamente como es actualmente, ¿no? Llegan y se distribuyen. No había un mercado como era un mercado principal, ¿no? Como un mercado mayorista. Evidentemente, este era el único mercado de la ciudad, entonces los productos eran realmente este mercado de frente, ¿no? Y eso se mantuvo igual con el segundo mercado de la Concepción, ¿no? Recién ya cuando ya cuando la ciudad crece más, surge la idea de un mercado mayor donde se distribuyen los otros mercados de Lima, ¿no? Pero de este mercado, se puede decir que los mercados de la concesión cumplían las funciones que ahora cumple el mercado mayorista, ¿no? De ahí se repartían los mercados pequeños de Lima, ¿no? Porque habían pequeñas paraditas en la plazuela, la Recoleta, por ejemplo, o la Plaza San Agustín.
Entonces de ahí se lleva. Entonces tenía las funciones del mercado mayorista, el mercado de la colección, y ahora es el mercado central tiene una función de mercado minorista, ¿no? Justamente eso. Perdón. Finalmente, una pregunta para ambos, un poco tratando de comenzar a cerrar por un tema de horario nuestra conversación de hoy día, y es tiene que ver con la idea de la informalidad como un mal recurrente en nuestro país. Y cómo se ha manejado esto, cómo podemos manejarlo mejor desde la perspectiva de los mercados, cómo vivir con esta informalización de la sociedad en ese sentido. A ver si los dos pueden responder, de repente empezando contigo nuevamente, Marco Antonio. Sí, bueno, siempre cuando había un mercado, en la fotografía lo vemos, siempre al final se llenó de las zonas de ambulantes. Y era un problema doble, ¿no? Un problema de que cerraron los accesos al mercado y también un problema de higiene, ¿no? Y aquí como que nos hemos acostumbrado a vivir con estas paraditas o estas calles de ruedas ambulantes, ¿no? Es más, creo que el limeño ya lo ve como parte del mercado, que haya fuera ambulantes que vendan. Y creo que justamente lo que ha pasado ahora, la pandemia, nos enseña que esto no puede pasar, que la presencia de ambulantes en los exteriores, los mercados, que tienen un problema de que nos llevan a que los alimentos no se vendan adecuadamente con la higiene necesaria, complican los problemas como lo que ha pasado ahora, ¿no? Entonces es indispensable que no se permita o dar la facilidad a los ambulantes para que tengan un espacio aparte donde puedan vender, ¿no? Pero no se puede permitir la venta ambulatoria porque no solamente es un problema de higiene, es un problema también de salud pública, ¿no? Entonces, ese es lo que capaz nos hemos como acostumbrado a que haya siempre ambulantes alrededor de los mercados, pero eso debe ya acabarse, ¿no? Creo que lo que ha pasado ahora nos demuestra que nos puede costar caro eso, ¿no? Fiorella. Bueno, yo tengo una visión un poco distinta quizás, porque creo que los ambulantes va a ser muy difícil realmente eliminarlos por completo. Siempre van a existir, claro, de alguna mayor o menor manera, pero van a permanecer. Y yo creo que en el caso de los arquitectos, urbanistas o simplemente las personas que trabajan en el planeamiento de la ciudad, pues hay herramientas que pueden responder a esta aparición de ambulantes que va a continuar llegando. Es pensar la arquitectura o pensar los espacios urbanos para siendo capaz de albergar un cierto número o este fenómeno que pueda aparecer en algún momento. Muchas gracias a los dos. Y antes de pedirles unas palabras para cerrar, digamos, nuestra conversación de hoy, comentarles que varios de ustedes han pedido más información, más documentación, más fotografías. Es un tema, por lo visto, muy, muy cercano a muchos de ustedes. Y queríamos hacer un poquito de public cherry, invitarlos, por favor, a que revisen nuestros repositorios documentales en el Instituto Ribagüero y en otros institutos, por supuesto, que están llenos de toda esta documentación y a su disposición, por supuesto, en cuanto sea posible esto. Entonces, Fiorella, Marco Antonio, voy a pedirles unos minutos que den unas palabras de cierre antes de poder, digamos, concluir nuestra reunión. Bueno, todo agradecer a Instituto Ribagüero la oportunidad de poder participar en esta conferencia y también agradecer a los que han asistido, un buen número de personas interesadas en conocer la historia de este mercado y también la historia de la ciudad de Lima. Es indispensable conocer nuestra historia, la historia de nuestra ciudad, porque de esa manera nos identificamos más con ella y contribuimos de diferente manera a poder solucionar los problemas que tenemos, ¿no? Es un agradecimiento a todos por su presencia y, bueno, como justamente han comentado, traten siempre de investigar y buscar en los repositorios fotográficos y históricos. Mientras más investigamos sobre la historia de Lima, vamos a poder, y también difundirla, vamos a contribuir a que nuestra ciudad mejore y cambie. Muchas gracias. Fiorella. Sí. Bueno, igualmente yo quiero agradecer al Instituto Ribagüero, a todo el equipo que ha estado detrás de la organización. Muchas gracias por todo su esfuerzo y agradecer también a ti, Adriana, por moderar ese evento. Ha sido muy enriquecedor el conocer también, gracias a Marco, porque ha sido muy enriquecedora su presentación y gracias a todos por estar interesados en ese tema.
Bueno, entonces, cumpliendo un poco nuestros tiempos, magnífico en esto, queremos agradecerles nuevamente a todos los presentes, a nuestros ponentes especialmente por todo lo que han tenido que decir y invitarlos a que sigan participando en los eventos del Instituto, que vamos a seguir trabajando en estos temas de arquitectura, de patrimonio, de la historia de nuestra ciudad. Y aunque está completamente, es otro tema, también invitarlos, ya que estamos hablando de temas de salud, de pandemia, invitarlos hoy día, esta noche, a las 7 de la noche, a ver El Factor Murciélago, una conferencia sobre el COVID en China. Esta es su segunda sesión, está titulada La cuarentena y el martillo, a las 7 de la noche. Los esperamos entonces. Muy buenas noches, muy buenas tardes a todos. Nos vemos más tarde entonces. Hasta luego.